And that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call, making me fall crazy in love. And the truth will not refine anything that we have said. Baby, can we survive? Buenas noches, empezamos Tiempo Presente, el programa de TAK Televisión Online, del cual hemos emitido algunos capítulos y esperamos que les haya gustado. Nosotros vamos a tratar algunos temas, intentando desbrozar un poco toda la información que recibimos de varias fuentes, muchas veces contradictorias. Vamos a empezar con el tema de la revolución digital, las redes sociales y esta nueva tecnología que nos ha llegado a todos. Para ello cuento a mi derecha con Paqui Santana, decoradora, poeta y muy metida en las redes sociales. Y a mi izquierda con Carmelo González, empresario, informático, activista vecinal y también muy metido en estas cosas. Y el que les habla, pues soy físico y profesor de matemáticas. Paqui, ¿cómo ves esto de la nueva revolución digital? Hombre, yo lo encuentro bien, lo que pasa es que tiene sus contradicciones, como todo. Es una herramienta que tenemos ahí, una herramienta casi perfecta, y luego después depende del uso que se le dé. A mí me ha venido, vamos, bienísimo. Yo sin pensar siquiera que iba a utilizar esta tecnología tan moderna, y es una herramienta que estoy empleando bastante bien para lo que me dedico ahora, que es la poesía, y me está sirviendo de mucho. Aparte de eso, las amistades que hago a través de las redes sociales, pero eso hay que ir con precaución. Tiene también sus contraindicaciones. Sí, tiene su contraindicación. Yo digo que es como un medicamento. Es un medicamento que, según la patología que tenga, puede ser útil. O sea, te puede curar, pero después lees el prospecto y tiene sus contraindicaciones. Y como con todo, pues muchas tenemos veces que ir... Si leemos sí. el prospecto no lo toma, por supuesto. ¿Verdad, Carmelo, que pasa algo así? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo he estado toda mi vida en el mundo informático, impartí durante 20 años clases también en esta materia. Lo más sorprendente es que Internet ya existía, sí, desde el año 69. Lo que pasa es que lo utilizaba el ejército y las universidades. Y ha sido un boom en los tiempos actuales. Totalmente de acuerdo con Paqui en que hay que tener mucho cuidado. Primero, por uno mismo, porque en ocasiones, y sin quererlo, hablo de experiencia personal, llega un momento en el que te llega a enganchar. Yo estuve 2 años que le dedicaba 8 horas al Facebook. Y no porque estuviera enganchado, sino simplemente porque publicaba ahí, luego contestaba a todos los que te hacían comentarios o te ponían un me gusta. Y eso llega a un momento en el que dice, no, me tengo que parar, tengo que racionalizar este tema. Y así ha sido. Llevo 1 año casi totalmente desconectado. Me siento saludable informáticamente hablando y con las nuevas tecnologías. Y sí que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo por el tema de los niños. Cada vez más los chavales con 8, 11, 12 años acceden muy pronto. ¿Quién no ha visto a un niño, de cada 4 o 5 niños, quién no ha visto a 1 o a 2 con un móvil en la mano? La pregunta es,
los padres responsables controlan ese tema. El otro día con unos compañeros hablábamos del tema de los abuelos y tengo un nieto que ya, bueno, domina el móvil y la tablet mejor que yo en ese aspecto en cuanto al tema de las redes, José Luis. Lo único que hay que tener es, lo que decía Paqui, hay que dosificar, hay que saber qué información vamos a buscar ahí. Antes, para llegar a una información médica, no todo el mundo tenía un vademecum en su casa, un libro así y así de ancho. Hoy entras en internet y dices vademecum. Y a ti te dejo, José Luis, el tema de cómo filtrar esa información, si te parece. Efectivamente, como decía Carmelo, este es un tema relativamente antiguo, de los años 60, donde aparecieron los primeros redes, incluso los primeros ordenadores. Lo único que ha pasado realmente, porque incluso los estudios sobre redes teóricos ya estaban ahí, simplemente, por ejemplo, de 1930 ya había un escritor húngaro, Frigyes Karinthy, que escribió un cuento que se llamaba Cadena, Chain, donde describía cómo una persona se lo mandaba a sus amigos a los amigos de los amigos, y así se generó la teoría de los 6 niveles, es decir, con 6 niveles se llegaba a la población mundial prácticamente, con lo cual ese fue el acicate para desarrollar esto. ¿Qué pasó? Que eso necesitaba una tecnología súper rápida, y esa tecnología se la dieron los ordenadores, cada vez más pequeños. ¿De dónde venía esa miniaturización y por tanto el incremento de potencia? Pues miren, venía de algo que muchas veces ha sido despreciado por muchos, que fue la carrera espacial. Colocar 1 kilo de peso en el espacio es carísimo, lo era y lo sigue siendo, y entonces había que disminuir el tamaño de las cosas para poder hacerlo compatible con los niveles económicos. Bien, la cuestión es que fue reduciéndose el tamaño, aumentando la potencia, las velocidades, y ahora, dándole aplicación a la conexión con la gente, pues tenemos las redes sociales que ustedes todos conocen, Facebook, Pinterest, el YouTube, Instagram y muchísimas más redes que nos permiten una comunicación rapidísima. Hoy ya no hay telegramas prácticamente, y las cartas poquito. De ahí viene toda esta evolución digital. Como todo, como dicen los dos, tiene ventajas e inconvenientes. Hay que filtrarlo, porque lo mismo que hay libros de todo, unos verdaderos y otros falsos, al multiplicarse el volumen de información, también llega mucha información falsa. Hay que fijarse en la fuente, de dónde nos viene, quién nos dice, si es una fuente fiable, si es no fiable, si es fiable pero de vez en cuando ha metido la pata. Efectivamente, compararla con otras fuentes también fiables, y cuando nos llegan de varias fuentes muy fiables, empezamos a pensar de que aquello debe ser cierto. Y en base a eso, pues formamos una opinión, nunca dándolo totalmente por seguro. Y eso sí, advertir a los padres, sobre todo a los padres, pero en general a todo el mundo, de que tiene las contrapartidas, nos pueden engañar y podemos actuar y tomar nosotros decisiones en base a esos engaños. Algunas veces resulta muy peligroso. ¿Verdad que tomar una medicina recomendada por internet o incluso un alimento por internet hay que ponerlo siempre? Sí, hay que poner siempre, hay que llevar siempre la duda. Ante todo poner la duda, porque no podemos creer todo lo que se nos pone delante, porque no sabemos y ni siquiera quién lo envía. Claro. Desconocemos a la persona que lo está enviando. Tú eres el receptor, pero tú tienes que saber los pasos que tienes que dar para saber si es fiable o no es fiable. Claro, no es lo mismo que nos lo diga una clínica de renombre que un señor que está por ahí que no sabemos quién es, ¿verdad? Además hay muchos médicos ya en internet. Me ha venido a la cabeza, José Luis, tú hablando, es increíble, porque existen ordenadores, como dices tú, hoy con muchísima capacidad. Yo recuerdo cuando empecé en la profesión que trabajábamos con 1K de memoria. Sí. Hoy hablamos de gigas, de terabytes, como si nada. Pero me ha venido a la cabeza en el año 82, yo trabajaba en una empresa en el muelle, cuando el muelle de Las Palmas era el muelle, había mucho negocio ahí, y llevaba la dirección informática de una empresa. Recuerdo
que una noche, no sé por qué razón, no sé si fue un compañero o qué, estábamos trabajando por la noche y un compañero creo que llamó a un programa que lo llevaba, recuérdame el nombre, Encarna Sánchez. Encarna Sánchez, Encarna sí. Sánchez. Entonces me llama, año 82, estamos en el 2018. En aquel entonces aparecieron, no voy a decir marca, los primeros ordenadores pequeños. Sí. Yo recuerdo que me traje de Inglaterra en un saco de papa de un amigo empresario de aquí, escondido en un saco de papa, de extraperlo, el primer Spectrum que entró en Canarias. Spectrum, sí. El Spectrum. Bueno, pues en esa charla con Encarna, yo ya le decía en aquel momento, y hoy, si lo comprobamos, está clarísimo, ya yo hablaba en ese entonces de la deshumanización de la sociedad por, fíjense, en aquel entonces apareció esa marca, digo esta porque era la primera que había salido, Perfecto. aparecieron 2 o 3 más en aquel entonces que era asequible a muchos hogares. Y ya, yo no sé si era visión de futuro, nos hemos deshumanizado con el tema de las nuevas tecnologías. ¿No han estado ustedes en casa, en el sofá, o en un restaurante, o en una reunión de amigos, y están todos con el móvil en la mano? Sí. Sí. Pero es más, yo he llegado a ver cómo el que está aquí Se y el comunica. que está allí Se en una comunica. misma Se tertulia comunica. Nada verbalmente. mandándose nada. Sí. WhatsApp Sí. y desatendiendo A los demás. a todos los demás. Entonces, nos hemos deshumanizado. Esa es una Sí. de las, creo que ha sido la gran desventaja, independientemente de que se metan, se cuelen, hagan, digan, pero la gran desventaja que yo le veo al tema de las nuevas tecnologías ha sido la deshumanización del ser humano, Sí. desgraciadamente. Efectivamente. Y me aparte- incluyo, ¿eh? Sí, Porque sí. me incluyo. No, todos estamos atrapados un No me poco excluyo. y no nos podemos escapar del problema. Muchas veces, aparte de la deshumanización, es un cambio en que nos relacionamos con todos los demás a través de mensajitos, de mandar una imagen, de estar en un grupito de donde nos llegan los comentarios, pero hemos perdido el contacto personal, Sí. que es muy importante, porque aparte del mensaje en sí, también está la expresión corporal, el tono de la voz, que antes nos permitían ver mirada. estados de ánimo, la mirada, había un contexto mucho mayor y eso nos produce un cierto aislamiento y con el tiempo y el hábito una pérdida de esas habilidades sociales que teníamos. ¿Verdad que la Sí. cosa va por ahí? Yo incluso cuando vienen mis hijos, por ejemplo, a comer, lo primero que digo, el móvil fuera. Claro. Porque es día de charla, es día de comunicación, porque nos vemos poco, porque unos trabajan, tienen actividades los niños y lo que pasa, la vida cotidiana, ¿no? Entonces el día que corresponde pues estar todos juntos, ahí el móvil Prohibido fuera. el móvil. Prohibido, Prohibido porque el es móvil. que, es que si Claro. no hay comunicación, No no hay hay el relación tú a tú. personal, claro. Sí. Sí, efectivamente. Y el incremento de potencia, como decías tú, hay que pensar que el ordenador de a bordo con el que se llegó a la Luna, el proyecto Apolo, tenía 36K de programa y 2K de memoria. Eso hoy tiene mucho más la calculadora del niño de escuela que solo sabe sumar, restar o el reloj. El reloj. Es decir, y con aquello se llegó a la Luna. ¿Hacía falta más para llegar a la Luna? Evidentemente no. Hoy tiene más capacidad informática el programador de nuestra lavadora que el ordenador con el que se llegó a la Luna. Claro, hay quien ve que hay unos filtros a la tecnología. No avanzamos a tanto ritmo como decían, puesto que es muy poco probable que podamos llegar a la Luna con una lavadora. Por supuesto. ¿Verdad? Pero también hay poca, hay que sensibilizar más. Sí. Y esto hay que empezar en la propia familia y en los colegios. Tenemos que sensibilizar a los alumnos, enseñarles a canalizar la utilización de las nuevas tecnologías. No solo canalizar, sino el controlar, el saber cuándo, ¿no? Y podremos conseguir, a lo mejor, pues eso, un mundo mejor, valga la redundancia. Vas por la calle y ves a personas que llevan el cigarro en la mano y al mismo tiempo escribiendo.
Y cruzan, O sea, alucinante. y cruzan el paso peatones sin mirar si está rojo o está verde. Te voy a Porque contar, van... sí, te voy a contar una anécdota. Hace pocos días yo subía en la línea 11 de la guagua municipal, subiendo la pendiente del Barranquillo de Don Zoilo, y había una chica con una mochila en el suelo, justo en la puerta de la guagua, de la puerta de salida. Y yo no tenía dónde poner el pie porque la guagua venía a tope, sobre todo a tope porque era hora de mediodía y venía saturada. Yo no tenía dónde poner los pies porque la señorita tenía la mochila en el suelo porque ella venía atenta al móvil. Y le tuve que pedir, por favor, que si podía coger la mochila en la mano porque es que yo estaba así toda encorvada. Digo, ¿pero será posible? Es que es algo inaudito, es que no es comprensible. Sí, siguiendo con eso mismo, tú antes subías a la guagua, estabas tú sentado, subía una persona mayor, Se levantaba. subía una persona, y esto puede ser otro tema, subía una embarazada tal, y tú te levantabas y le cedías. Hoy no. Hoy están sentados chavales jóvenes y mayores también. También. Y pendientes, enganchados totalmente al móvil. Conozco casos en los que hay jóvenes que los dos dedos estos, Fijo. totalmente deformados, Sí, sí. pero deformados. Sí. Pa, 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 pa. Sí, sí. Esto con el móvil. Pero claro, es que ya no solo es decir, tú antes te sentabas delante del ordenador y ahí es donde tú trabajabas con Facebook, no sé, hoy no. Hoy es todo a través del móvil. ¿Por qué? Porque tienes las redes también ahí en el móvil, tienes el otro, Claro. el otro, el otro y el otro. Y de- Y luego o sea, antes te contaba, José Luis, recientemente, saco unos billetes de avión, reservo un hotel para irte unos días de descanso y además haces el alquiler de un coche y después de ese día, bombardeado a publicidad. Sí, sí. O sea, yo me pregunto ahora mismo, que lo sepan todos los telespectadores, los que nos están viendo, que sepan que estamos, yo no sé por quién, pero que en estos momentos estamos controlados por alguien seguro, que saben el número de calzado, que saben a dónde salimos, que saben lo que ganamos y que en ocasiones utilizan toda esa información para dirigirnos hacia un lado o hacia otro, Sí, sí. con una tendencia o con otra. Pero claro, nosotros mismos hemos abierto la puerta de nuestra casa, como si dijéramos, claro. y le damos acceso pues a gente desconocida, porque En información. compramos por internet, todo es que Con todo, información personal y al final, bueno, puede ser importante o no, depende del uso que hagan los demás. Sí. El tema de la privacidad en las redes sociales y en general en Internet es un tema muy importante porque, bueno, tenemos una cierta privacidad. Nadie cogía las cartas que escribía otra persona sin ningún contenido especial y las mandaba abiertas. Las metía dentro de un sobre. ¿Por qué? Pues porque se mantenía una cierta privacidad. Eso es uno de los grandes riesgos que vamos a hablar de las redes sociales y en general de todos los mecanismos de Internet, porque permite a otros conocer muchísimos datos. Algunas veces son datos sutiles, porque si visitamos mucho una determinada página, pues se supone que tenemos interés en el tema que trata la página y por lo tanto lo anotan. Se anota todo, eso queda registrado, al menos durante un tiempo. Y eso se utiliza para dirigirnos publicidad, para dirigirnos cosas y muchas veces si nos dejamos dirigir nuestra vida por otros, que tendrán unas veces son intereses neutros, simplemente informativos, y otras, no son intereses neutros, y en otras incluso intereses delictivos, como acceder a nuestra cuenta bancaria, que pasa alguna vez, llevarse el dinero, la ciberdelincuencia. Sí. Eso es un tema que no solo están preocupados los estados, porque también les piratean a ellos, a sus centros oficiales. Claro, lo que pasa es que el Estado tiene mucho más medios para protegerse y dinero para hacerlo que los particulares. Lo fundamental en los particulares es la sensibilidad, estar informados de lo que pasa, tener cuidado de no poner ciertas informaciones sin saber a quién las está leyendo y tomar una serie de precauciones que son de sentido común. No es necesario ser un gran informático, sino tener sentido común, por lo menos para minimizarlo, aunque no se elimine todo. Porque además el tema de las nuevas tecnologías, porque da la impresión
de que estamos hablando de forma negativa, tiene muchísimas cosas Claro. positivas. Sí. Pero tenemos que educar, insisto, a los que vienen detrás, a los menores, en utilizar de forma correcta esas nuevas Esa tecnologías. nueva tecnología. Y luego, a la hora de escribir, ¿cómo escriben los chicos? Hace pocos días hubo un examen, no recuerdo la provincia, y muchos de ellos no le evaluaron el examen por la falta de ortografía. No sabían escribir porque en el móvil, además en el móvil se hacen Es que abreviaturas. ahí ya llega un momento que dices tú, pero ¿hasta dónde puede afectar la...? Muchísimo. Sí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el tema de la revolución digital, las redes sociales y las ventajas e inconvenientes que tiene esto. Evidentemente tiene enormes ventajas, tiene algunos inconvenientes como todo, pero enormes ventajas. Y además que la vemos todos los días, si nos vamos al banco y se les ha colgado el ordenador no podemos hacer nada. Antes, cuando no se usaban ordenadores para esto, había que hacerlo a mano, total que ibas a otro sitio y todavía no estaba referenciado. Necesitas una información y tenías que comprarte enciclopedias o no las encontrabas, ahora las encuentras de muchísimas fuentes. Es decir, ya nuestra vida normal, los semáforos los controlan ordenadores, nuestros sistemas telefónicos también hay ordenadores que los controlan. Total, si se nos suspendiera esta tecnología, el mundo se nos derrumbaría encima. Volveríamos pues a la Edad Media. Hay otras cuestiones en que, por ejemplo, hay trabajos que han desaparecido como consecuencia de esta revolución digital, pero es verdad que también han aparecido otros nuevos. Sí. Todo esto genera un nuevo contexto al que tendremos que adaptarlo o estamos adaptados ya, ¿verdad? Sí, la tecnología también ha llegado a la medicina, también. También. Que también ha sido muy importante. Muy importante. Sí. No sé, a todos los niveles. Lo que pasa es que es eso, es una tecnología que tiene sus pros y sus contras. También una tecnología que
comunica mucho a personas que están fuera de aquí, pues se comunica a través del Skype. Claro. O sea que tiene sus buenas cosas. Lo que pasa es que después hay que ir con precauciones, sobre todo con los niños. A mí lo más que me preocupa es Sí. en el mundo infantil, porque el adulto ya más o menos se controla, sabe las medidas que tiene que tomar, pero los niños, por mucha información que tiene, porque hoy los niños tienen mucha información, Sí. y los jóvenes también, pero caen siempre, no sé si son curiosidad, quizás, la curiosidad ¿verdad? que les empuja a saber más, a conocer más ese sistema, y cae en lo que no deben. Ahí eso es lo que me preocupa. En el programa pasado, José Luis, lo recuerdas, hablábamos de la pederastia. Sí, Los pederastas hoy lo que más utilizan claro. Sí. para sus fines es el tema La de, red, de la las red. redes sociales. Las redes sociales, claro. Pero bueno, eso hay que atacarlo. hay que controlarlo. Ya existen, antes tú decías, han salido nuevas profesiones. Antes no existían los policías cibernéticos. Hoy claro. los hay, y de los mejores en España. Sí, sí. O sea, hay que ir luchando. A medida que van saliendo cosas nuevas, pues hay que ir luchando contra aquellos que no saben utilizar esas herramientas que se ponen a disposición nuestra. Es más, antes decía la medicina, la educación. ¿Cuántas personas no se están formando hoy a través A distancia, a través de internet y a distancia? Muchísimas personas. ¿Por qué? Algunas pues porque no pueden desplazarse, otras por tema de horario y de trabajo. Hoy tenemos esa facilidad. Y es una herramienta que se utiliza para poder llegar a muchos hogares y muchas personas y formarse. Que no tienen Sí, sí. accesibilidad Que no tienen- de otra sí, manera. que no tienen la Efectivamente. posibilidad. Es más, la accesibilidad también en los ordenadores. Sí, sí, y los sí. ordenadores vienen preparados, y estas maquinitas para que sea fácil manejarlo. claro, sea El peligro fácil es de que esta semana misma que hubo un programa también, hablando también de los jóvenes o las jóvenes, que le mandan una fotografía a un amigo, porque es un amigo muy cercano, pero ese amigo a través de su móvil, pues se lo traslada a otro Claro. amigo y todo, Y al final no se publica. sabe dónde llega, Es que y cada luego vez que- trucan la fotografía, que Cada es lo vez que se peor. manda una fotografía a la nube, y cuando decimos la nube, Sí. no hay mucha gente que dice, coño, a la nube. Hay gente que me pregunta, ¿cómo que a la nube? Sí, a la nube. La nube es toda la red de ordenadores que existen en el mundo, Sí, sí. y a saber dónde queda. Dónde puede, a quién saber la va a ver. quién tiene acceso a eso. Sí. O sea, Y la manipulación que se hace de esa Claro, fotografía, sí, sí. porque pueden fotografiar, o sea, pueden coger la cara de una chica Así es, pueden y subirla. aplicarla en una fotografía Sí. que no es conveniente. Lo que está claro es que hay una serie de filtros que hay que tener cuidado con eso. Uno es el filtro legal. Las leyes tienen que ponerse al día y regular una serie de cosas. También está el filtro social, es decir, una educación a la gente para saber que cuando tú pones una foto íntima en Internet, por mucho que se lo dirijas a un amigo concreto, tarde o temprano eso se fuga. O a lo mejor muchas veces con un enfado posterior del amigo la pone allí, es decir, pierdes el control desde el momento que lo pones allí, puedes perder el control total y tener consecuencias muy negativas. Luego hay un filtro también ético. La gente sabe que hay cosas en las evoluciones técnicas, por ejemplo, en la genética. Todos saben que clonar a una persona humana pues no es ético y no se hace. Por lo menos no se sabe que nadie lo haya hecho. Otra cosa es clonar una célula para ponértela de la piel en el otro lado, pero clonar una persona, hay un filtro ético. Es decir, está el filtro ético, el filtro social, el filtro tecnológico también. Es decir, el uso de las cosas no puede ir al mismo ritmo que el avance de la tecnología, porque es demasiado rápido y por cuestiones económicas. Eso incide mucho, sobre todo en el filtro social, en lo que los padres a los niños que pueden ser los más, y jóvenes que pueden ser los más vulnerables, les den una educación que se debería dar en las aulas también, como una asignatura, dado la avalancha de esta información digital, que tiene muchísimas ventajas. Cualquier alumno puede encontrar ejercicios de cualquier asignatura, pruebas, exámenes, libros, es decir, lo que antes era inviable. inviable. Pero junto con todo eso también tiene su parte negativa y por lo tanto hay que acentuar los controles. Es verdad que informáticamente hay controles parentales que le llaman, que
Y del momento que tocas determinados temas, hay una lista de temas que cuando los tocas, pues salta la alarma y se los bloquea. Pero hay que educarlos para que no sea necesario totalmente una lista, sino que la propia persona, cuando vea que aquello es un tema inapropiado, se echa fuera y se dedica a buscar otra cosa. Y uno de los avances también de la tecnología es los puestos de trabajo que se han perdido, a través de... Porque hoy los robots también están sustituyendo, aunque ahora también dice que con este avance de esta tecnología se van a crear más puestos de trabajo cibernéticos. Se han generado otro tipo de trabajo. Claro. Efectivamente. Eso y hay que estar preparado. Claro, implica que la gente se tiene que preparar. La gente ya de una cierta edad que le cuesta mucho más trabajo adaptarse a una nueva tecnología, se van a quedar ahí, digamos, parados por de larga duración. Pero también es cierto que produce programadores, los programadores de los robots, eso, los que tienen que reparar los robots que también se estropean. Han aparecido profesiones tan curiosas como el piloto de ROP, porque los ROP andan sacando fotos por ahí para los ayuntamientos, para el Estado, para ver los incendios, cosas que hace muy poco eran inimaginables. Es decir, esto va a repetir lo que ocurrió cuando empezaron los primeros ordenadores. No, esto va a producir un paro enorme. Pues no, ha generado las fábricas, los técnicos, los vendedores, los publicitarios que hacen publicidad para meterla en internet. Es decir, lo que sí exige es una adaptación un poco cada vez más creciente a las nuevas tecnologías, a esta nueva tecnología, o no tan nueva, pero a esta revolución nueva que es, después de la revolución industrial, la tercera revolución importante que ha cambiado nuestro mundo, y sobre todo por su inmediatez. Y eso lo notamos todos. Cuando mandas un mensaje por WhatsApp a un familiar y no te contesta a los 5 segundos de que estás bien, a tu hijo, y estás bien, y no te contesta, coges unos nervios tremendos, porque oye, le habrá pasado algo, y estamos hablando de 15 segundos, cosa que antes eso no ocurría. Mandabas una carta, en fin, cogías el teléfono, sonaba y no lo cogías. Es decir, nos hemos acostumbrado a tener todo de inmediato, rápido y de inmediato. Eso tiene que ir moderándose a través de una educación y no dejarse enganchar también de estar las 8 horas enganchado allí, porque entonces pierdes de vista la perspectiva real, el mundo real, porque este no deja de ser un mundo virtual. Un mundo virtual. Incluso muy importante, muy interesante, pero no puedes excluirnos de la otra parte, ¿verdad? Incluso los videojuegos también, incluso que también han influido mucho psicológicamente a muchos jóvenes. O sea que... Ahí ahora mismo en Canarias leía hace algunas semanas, y yo no sé cómo ha quedado el tema, los eSports, o sea, el tema de los... El eSport, o sea, el tema de los juegos a través de Internet, donde estamos viendo una cantidad de millones en euros y en dólares increíble. Y resulta que están jugando 10 personas, 2 aquí, 2 en Australia, 2 en tal, apuestas, o sea, alucinante. O sea, alucinante. La distancia ha desaparecido. Esa es la realidad virtual. Claro. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Igual no veremos campos de fútbol en el futuro. Se juega todo. A lo mejor. Y todo se juega a través de monitores, ¿no? Eso tiene una lectura interesante, que es que lo mismo que se puede jugar con 10 personas distribuidas por el mundo, se puede tener lo que se llama ahora el teletrabajo. Es decir, si tú eres administrativo y tienes que escribir un montón de textos, no tienes necesariamente que estar en la oficina, lo puedes hacer en casa, y como tu ordenador está conectado directamente, según vas escribiendo, le está saliendo a la otra, en la sede de la empresa. En Estados Unidos se usa así. Se usa desde hace muchos años esta historia, o sea, los administrativos, y además porque hay un estudio con respecto a ese tema, que son más rentables y más productivos en su casa que en la propia empresa. Lo que pasa es que nosotros estamos años luz. ¿Verdad que aquí, no, pero si todavía... ¿verdad que aquí es difícil convencer al jefe de que vas a trabajar desde casa? No, ya hay. Yo conozco gente que lo hacen así. Pero cuesta cambiar sí, por supuesto. Pero sí lo hay porque yo conozco gente que o arquitectos que para diseñar la casa lo hacen en el campo y lo mandan a la oficina central, y ahí, claro, eso es una gran ventaja. En el despacho que teníamos nosotros hasta hace poco, que era una empresa familiar pequeña, el ordenador central está en vecindario. Yo trabajaba desde casa y mi hijo trabajaba desde su casa. Y
es cierto, es mucho más productivo esta historia que el ir a la empresa. Lógicamente no quiere decir, no venga, el rendimiento después, ¿dónde se nota? Pues en esa producción, claro, cuando vemos en la cuenta corriente el empresario, los euros, los dólares resultados, o la moneda que sea. claro. Pero sí es cierto, en Estados Unidos yo creo que el 50 o el 60%, datos que he leído, ya operan así de Sí. este tema. Es más, al sacar mayor rendimiento, igual no tienen que trabajar 8 horas. Claro. Con lo cual, si le contratan por 5, otra persona tiene que ocupar esos 3. Claro. Y así sucesivamente. ¿No? ¿no? Y que se trabaja también con mucha más comodidad. Te puedes levantar un momento del ordenador, ir y tomarte Sí. un café, cosa que en la empresa lo haces a unas horas determinadas, no puedes estar, dejas aquello sobre la mesa porque nadie te está viendo, sigues trabajando, paras un momento porque la vista se te ha cansado, vuelves, es decir, las condiciones, y rodeado en tu casa, tiene unas condiciones normalmente Mucho más mejor. agradables que las de cualquier Sí, trabajo. incluso hasta para si son mujeres, sobre Sí. todo, porque son amas de casa, porque no tiene a quien dejarle el bebé o lo que quiera que sea. Eso es una herramienta también que Claro. es favorable Atienden para el trabajo y a la familia. Y a la familia. Exactamente. Simultáneamente, sin ninguna incompatibilidad ni ninguno de los problemas que se generan y que tienen que ser resueltos de Eso otra está manera. lejos. Para Eso que está llegue lejos. aquí a Sí. España, a Canarias, Uf, eso está... Eso está lejos porque hay una cierta mentalidad de tenerte amarrado a la mesa. ¿verdad? De la misma manera que no hay mentalidad de comprar por internet. Sí, Yo hay llevo poca. ya un tiempo comprando por internet, lo único que hay que saber es dónde se compra, cómo se compra y si efectivamente tiene la garantía adecuada y poco más. También para empezar las cantidades que compramos. Para empezar hay que comprar cosas de pequeño valor para ir Claro, para aprendiendo y saber, ver la claro, seguridad sí, sí. de todo esto. como precaución. Ejemplo, Claro. vas a comprar un libro, hombre, que a mí me gustan más los libros en papel, Claro. pero hay momentos en los que No. tú dices 20 euros un libro, te vas a ese mismo libro, al ebook, te metes en una de las plataformas Plataformas que existen virtuales para de esto, no quiero dar nombre, y te lo bajas por 5, por 3,90, por Sí. 7, el mismo libro. El mismo libro. Y que lo vas leyendo pues En una pantalla, en una tablet. en una tablet. Aunque yo apuesto por el libro de papel. Y yo Sí, sí. también. Tocar el papel siempre es distinto. Y yo también. Ese tacto- el sabor es completamente Pero, distinto. Diferente, pero claro, lo pero otro mira, está te ahí. encuentras incluso para investigación histórica, te encuentras con auténticos pergaminos que son incunables y que no se tocan de donde están, o tienes que tener un permiso especial, cogerlo con guantes y todas estas Sí, sí, cosas, sí, sí. y te las encuentras digitalizadas y tú lo puedes leer con toda la tranquilidad del mundo, incluso subrayarlo en el tuyo. O sea que tiene también Tiene sus grandes ventajas, ventajas. grandes ventajas. Tiene más ventajas que inconvenientes. Que inconvenientes, sí, Simplemente Los que hay que, inconvenientes se pueden atajar. que hay que tener Y se cuidado pueden controlar. y con formación esto se va resolviendo. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
continuamos y hacemos un cambio de tercio. Vamos a tratar otro tema que es el cambio climático. Escuchamos muchísimas cosas sobre el cambio climático, nos parece que se nota, pero después nos entran las dudas. Las agencias meteorológicas están acertando poco, dicen una cosa y luego ocurre otra, y eso que tienen satélites que les da la imagen directa, lo están viendo directamente. Pues bien, vamos a dilucidar un poquito y tratar un poquito este tema del cambio climático tan importante para todos. Paqui, ¿cómo ves todas estas cosas que nos llegan? Hombre, y que una vez yo creo que aciertan? sí, que el cambio climático existe porque, aunque dice que la Tierra se ha calentado y se ha enfriado en otras ocasiones, muy lentamente y en millones de años. Lo que pasa que ahora, quizás a lo mejor por las mismas tecnologías que se están empleando, pues también eso conlleva a que todo es como más rápido. Más rápido. Y a la vista está que las fotografías que emiten los satélites nos están advirtiendo que algo está ocurriendo y que nosotros tenemos también que ser conscientes y consecuentes de todo ello. Sí, sí. ¿Tú qué opinas? Carmelo, ¿cómo lo Me ves? lo ponen difícil. Bueno, hombre, yo lo noto. Pues que hace 15 años iba a la playa en diciembre y hoy ya se te plantean dudas, ¿no? Por lo menos en el clima en el que nosotros vivimos. Y tenemos que dar gracias a Dios en Canarias, porque si nos tocara algunos de estos efectos atmosféricos que se están produciendo en el mundo, yo creo que tendríamos que salir en chalupa desde Chamán, ¿no? Efectivamente. En chalupa y remando. Yo creo que bueno, todos sabemos que la Tierra por sí mismo tiene un efecto invernadero, Claro. que la propia naturaleza lo genera. Sí. O sea, la naturaleza es tan inteligente que establece ese equilibrio. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la revolución industrial estamos utilizando determinadas fuentes de energía que hoy se demuestra que no son las adecuadas. Sí. ¿Por qué? Pues porque estamos echando más Carbónico a la CO2, atmósfera. más H2O, o sea, etcétera. Y esto lo que está haciendo es que efectivamente estemos por encima de los límites permitidos. O sea, si no estuviera ese control, todos sabemos que estaríamos a 19 grados bajo cero, Sí. toda la Tierra, Sí. toda. Entonces, ese efecto invernadero hace que tengamos Una una temperatura en una Canarias temperatura de 22, agradable. 20, 18, Sí. pero claro, nos lo estamos cargando. Sí. El Polo Norte con el de hielo, dentro de no sé cuántos años los mares van a Subiendo. subir, su límite, o sea, la desertización por la tala de árboles cuando los árboles son los que controlan Producen el ese oxígeno. equilibrio. Sí, Entonces, últimamente se habla mucho de los plásticos que tiramos al mar. Veía el otro día un vídeo no, ya hace algún tiempo, de un hombre que es empresario rico, que no me acuerdo en qué lugar del planeta era. Se dedicó, me gustaría, a ver si lo recoger encuentro, plástico. a recoger plástico. Sí. Tuvo problemas, es que no recuerdo ni el nombre de él, porque además Sí, no le di importancia, lo vi, Lo del plástico pero hoy me viene a la mente y nos se está envenenando. nos está envenenando. O sea, Efectivamente, la cuestión es lo que tú decías, la atmósfera tenía una composición de gases que generaba un cierto efecto invernadero y nos da la temperatura que tenemos, que si no estaríamos bajo cero, Bajo bastantes cero, grados, seguro. y tendríamos, probablemente la evolución nos hubiera puesto una piel muy diferente y hubiéramos tenido una evolución diferente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde la revolución industrial, en un siglo y pico, pues hemos empezado a quemar combustibles fósiles, que es la energía del sol que se ha acumulado aquí durante millones de años, pero esos millones de años de acumularla, la descargamos y la quemamos toda de golpe y nos produce carbónico. El gas carbónico, el que nos tiene la cerveza, por ejemplo, pues tiene un efecto invernadero. Si aumentamos mucho, el calor que entra del sol no sale, más el calor que producimos nosotros con nuestra parte industrial. Hay otros gases, sí, el metano, esto no se suele hablar casi nunca. Resulta que la propia agricultura. la agricultura, sobre todo por lo visto la del arroz,
que produce después lo que queda del arroz, la hierba, produce un montón de metano. El estómago de las vacas, que también produce un montón de metano, una cantidad inmensa de metano. Total, que eso hace que el efecto invernadero aumente. Sube la temperatura media, se funden los polos y tenemos un problema cada vez más grave. Evidentemente la naturaleza tiende a un equilibrio. Lo único que ocurrirá es que se cargará un montón de humanos, con lo cual disminuirá esa producción si no tomamos medidas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Leyendo estos días atrás para este tema, me apareció también un vídeo que es de Acciona, Sí. lo recomiendo, en acciona.com, donde explicaban el tema Del efecto invernadero. del efecto invernadero. Y de entrada te quedas sorprendido porque dices, no creo, no apuesto por esto, o sea, por corregir, pero empieza a hacerte una serie de tal, y fíjate, en un cuadro que había planteado, cambio climático, efecto invernadero, todos eran puntos rojos, negativos. Sí. Yo al final, y perdonadme la expresión vulgar, si se puede decir, flipé, cuando dice, efecto invernadero, vamos a quitar esto, vamos a pasar de las energías negativas, llámese petróleo, Sí, los restos fósiles. los sí. fósiles, a energías Eólica, sol, claro, Claro. sol, el agua, y la aceptación hidráulica, del sí. agua, la hidráulica, La de las mareas. y empieza, con esto se llega a esto, con esto se llega a esto, pam, 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 y el mundo vivirá un poco mejor. Y al final, en medio de todo eso que inicialmente lo había puesto Composite, curiosamente decía, no me creo nada. Y en Claro. medio, intereses. Claro. ¿A quién no le interesa ahora mismo que esto se corrija? A las grandes... A la grande A las empresa, compañías de a las petróleo, los compañías de productores, petróleo, los depuradores, los que hacen el destilado, ¿verdad? pero que tiene solución. No, claro que tiene solución Tiene y además solución. Pero Y no además a largo interesa. plazo, no es queda corto. otro remedio, porque el clima, esto está relacionado con la alteración del clima, aparecen huracanes donde nunca habían aparecido, generan catástrofes de miles de muertos, pero eso a los que controlan Lo esto estamos viendo. no les importa, lo En estamos Italia, viendo. Lo ahora estamos mismo en estos viviendo. días, Hay que tener en cuenta una cosa, porque algunos niegan de que esta teoría, los norteamericanos dicen que eso no existe. No es verdad. Lo que pasa es que el clima no es una cosa absolutamente determinista, es lo que se llama un sistema caótico. Es decir, que evoluciona como la caída de las gotas de agua en un sitio, pero van hacia un estado de equilibrio. Es decir, tú puedes decir, hombre, en el verano hay más calor, sí, pero hay veranos en que llueve. No es una ciencia exacta, pero la tendencia general, la media estadística, va allí. Y las medias sí demuestran que se han calculado de que estamos en un problema de calentamiento global. Que no hay intención, como decías tú, de corregirlo. Eso se ve incluso en España. Cuando te dicen el precio de la luz, te dicen que como cada país se le ha fijado una cuota de CO2, que compran parte de la cuota a un país que emite menos. Para poder aquí echar más CO2 a la atmósfera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se trata de bajar, sino diría, bueno, pues si aquel produce menos, mejor que mejor. Mejor que mejor. Yo sigo limitando. No, yo le compro a aquel porque hemos llegado a un tope de tanto. Oiga, pues si usted puede bajar, y no es lo mismo pedírselo a un país industrializado que puede generar esas energías alternativas, que a un país que está saliendo, al Camerún o qué sé yo, algún país de estos que está saliendo del atolladero, donde como le quites los 4 motores de gasoil que tiene, pues se quedan sin luz. Es decir, Pero lo curioso de hay todo mucho esto engaño. es que vivimos en un archipiélago que se podría vivir perfectamente completamente. de la energía solar, la energía eólica. eólica. Y ahora se están haciendo pruebas con la Con la hidráulica, de con subir la hidráulica. ahí sí. Entonces, ¿a qué están esperando? ¿Qué están Pues esperando mira, los gobernantes? es muy ¿Qué están sencillo, esperando? ¿verdad? Sí, yo creo que no hace falta explicar mucho. Claro, Es entendible. es entendible. Yo quiero un mundo mejor Es para entendible. mi nieto, mi bisnieto y para los que, ya no solo para los míos, Bueno. sino
para todos los que Para los que vengan detrás, después, para los que sobre vengan todo, después. sobre todo los que Dejarles un mundo la herencia mejor, que queda. al menos, Claro, efectivamente. los problemas graves de la contaminación le van a venir y del cambio climático a los nietos, que cuando las cosas se pondrán más feas, ¿verdad? Luego el cemento le va comiendo a lo que es la naturaleza. Claro. Pero a pasos agigantados, eso también influye. A mí con esto me ha venido a la cabeza, José Luis, Sí. lo siguiente. Julio Verne escribe una novela, 20.000 leguas De de viaje viaje submarino. submarino. De su viaje submarino. Sí, sí. Le dijeron que estaba loco. Que estaba loco. Viaje A a la luna. Le dijeron Estaba loco. que estaba loco. Y creo que ya hay alguna película, no sé si es Odisea del Espacio 2001 o algo así, en la que los terrestres han tenido que abandonar esta tierra e ir a otro sitio porque aquí ya es imposible vivir. Pero claro, cuando tú coges el periódico y dices, coño, perdón, que es que ya tienen un vehículo por ahí para irse a otros planetas. ¿Por qué están estudiando Estados Unidos y algunas otras naciones potentes, poderosas, el hecho de salir a otro sitio? ¿La están viendo venir? Hombre, evidentemente. Sí. ¿La Aquí están viendo venir? Tarde o temprano tendremos problemas. Hay que darse cuenta que hace un siglo eran 800 millones y ahora somos 7.000 millones y 7.500. con tendencia a subir. A subir. Y hay que darle de comer a toda esta gente. Y entonces la agricultura llegará a un momento que llega al tope y sí, la tecnología va mejorando, muchas veces de forma errónea, porque para producir más productos Se agrícolas se le contamina- echaban se contamina veneno más. y al final los venenos nos estaban afectando a todos los demás, en fin, se envolvían en plástico. Comeremos píldoras. Sí, píldora sintética. Píldoras Sí, sí. sintéticas. Pero está Esto lo claro, tengo claro. Es que Está- ya ahora mismo yo lo no que sé si estamos lo veo. comiendo es Ya también tiene química. bastante porquería química. Ya hoy es química, Claro. prácticamente. Por eso se está calculando y el único planeta que parece más o menos adaptable es Marte, Marte. un poquito más pequeño que la Tierra, pero porque el resto no son Nos vemos viables. allí. Nos vemos allí. No, eso tardará, creo yo. Ahora te todavía. pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque igual es lo que le interesa al telespectador. ¿Qué podemos hacer nosotros Para mejorar esta... para mejorar ese tema? Hombre, lo primero es darnos cuenta de lo que es verdad y de las mentiras que nos cuentan. Lo que tú decías de las energías renovables, las eólicas, la solar, hay que darse cuenta que en España no hace mucho a las placas solares le pusieron un impuesto. Sí. Es decir, oye, ¿a usted a qué le está poniendo un impuesto? Al sol. ¿Al sol? Pero mira, el sol no es suyo, el sol es de todos, pero se lo pusieron. Pero luego tú dices, bueno, voy a montar en mi casa y pongo una placa solar, aunque le pague el impuesto. No, pero tiene usted que poner un contador. Oiga, yo no quiero, dice, porque es que esa energía usted la que le sobre, se la vende a la empresa. Oiga, es que yo no le quiero vender nada a eso, la que yo no consuma se la devuelvo a la naturaleza. Pues no, tienes que poner el contador. Estamos hablando de otras cosas. Y el petróleo, que también resulta que tiene unos impuestos importantes, no todo es petróleo, pero porque no se pone el hidrógeno, que produce un residuo que es de agua. Hombre, porque el hidrógeno lo podemos fabricar en casa y a ver cómo pagan los impuestos. Claro. Y el otro tiene que pasar por el caja. Es que es eso, Es decir, la las mecánica que está multinacionales, detrás de de todo todo esto esto. condiciona la evolución técnica de todos estos temas. Pero el clima sí está cambiando, aunque todavía se note poco, Sí. y sobre todo en Canarias, donde teníamos un clima estupendo, lo seguimos teniendo. Sí. De vez en cuando se nota algo de que, hombre, esos diciembres tan fríos como el año pasado ya no era tan normal. Sé que, que ¿Verdad? estamos un poco seguros gracias a los alisios. Sí. Que los alisios dicen que eso es lo que dicen, no sé si será Pero cierto, eso puede Sí, sí. cambiar. que frena mucho, Sí. porque si La no vamos entrada los huracanes, de- porque si no los huracanes aquí serían como en Si cambiaran los alisios y ya vemos que es un efecto, el clima se comporta no siempre igual y de la misma manera, si eso cambiara íbamos a tener aquí un problema sí, muy un problema grave. muy grande. Y además grave. que tampoco estamos preparados como para ello. Sí, sí. Que va. Aquí se nota el frío en las casas. ¿Cuánto llevas una semana? ¿Por qué? Porque las casas aquí están hechas para el verano, Para el verano, para un clima todo. cálido. En un clima frío, al cabo de una semana, no están aisladas, por lo menos las antiguas, ahora ya exige la normativa una nueva adaptación. Ni En para- definitiva, Ni para los vientos huracanados. ni para los tampoco. vientos huracanados. Dios nos libre. Hay que ser no vengan, consciente que no del vengan. cambio No, que, climático. que sigan los alisios ahí. Hay que ser conscientes de que existe un cambio climático, que con energías renovables podemos resolver por lo menos una parte y que hay que empujar
con nuestra opinión y nuestra expresión a los dirigentes para que las medidas que se tomen vayan dirigidas a ese sentido, que no queremos dejarle a nuestros descendientes un mundo muchísimo peor o más problemático de incluso de respirar que el que hemos recibido de nuestros padres. Buenas noches. Buenas noches. Making me fall crazy.